Buenos días, bienvenidos a esta clase en donde vamos a trabajar feedback y feed forward, ¿sí? Esto es una clase enfocada en poder acompañar a las personas a que puedan identificar la importancia que tiene el feedback, cómo poder trabajar en espacios de clase a la hora de dar feedback y poder alinear criterios también en cuanto a trabajar con feedback efectivo, ¿sí? Así que comencemos. Cuando hablamos de feedback, tenemos que pensar en que hablamos de un método, ¿sí? Donde lo que busca es dar una devolución constructiva, efectiva, pero también en ocasiones nos centramos a dar concretamente un feedback que se refiere solamente a lo negativo o tal vez el feedback en ocasiones el contenido del feedback es demasiado extenso y no es productivo y esto resta efectividad a la hora de la persona que lo recibe. Tal vez no tenemos muy en claro cómo dosificar ese feedback, entonces termina siendo un feedback donde la persona, lejos de crecer y desarrollar sus habilidades, en realidad termina sintiéndose mal o no le termina sirviendo ese feedback. Entonces, cuando hablamos de un feed forward, también hablamos de dar una evolución, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con esa evolución que permita un reconocimiento apreciativo, donde la persona no solamente reconozca áreas de fortalezas, sino también áreas de mejora y pueda en el cierre del feedback tener esa sensación digamos, de positivismo en cuanto a cómo se sintió, de qué manera lo recibió y qué tan efectivo puede ser para las próximas prácticas que realice, ¿no? Recordemos que este es un feedback que se puede usar tanto para organizaciones, para personas, para lo cotidiano, siempre y cuando requiera que yo tenga que dar una devolución a alguien. Pero bueno, este enfoque en esta clase estaría dado mayormente a lo que tiene que ver con formaciones de coaching bajo lo que un coach mentor tiene que dar feedback según las competencias de ICF, ¿no? Estaríamos centrándonos con los indicadores de las competencias de ICF. Pero bueno, como digo, puede ser aplicado para cualquier ámbito de la vida. Eh, entonces, por un lado, el feedback va a buscar dar ese feedback alentador, feedback correctivo, un feedback que busque la mejora en la persona. Y el feed forward es no solamente incluir en esa posibilidad de que la persona reconozca áreas de fortalezas y de mejora, sino que el feed forward lo que va a incluir es una información sobre cursos de acciones que ayuden a conseguir un nivel superior de desempeño, ¿sí? Por ejemplo, si le vamos a dar una devolución a la persona, marcamos las áreas de fortaleza, las áreas de mejora y las estrategias que podrían colaborar con que la persona pueda ser aún mucho más efectiva en una próxima práctica. Entonces, fíjense que también el feedback tiene un enfoque en lo que tiene que ver con el pasado y el futuro, ¿sí? El feed forward. Em, En cuanto al pasado, lo que entendemos que el pasado ya pasó. Entonces estamos observando, por ejemplo, una práctica, un desempeño de una persona vinculado al pasado. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar en este presente, al hacer consciente de la devolución, acciones que van a ser mejores a futuro. Entonces, el enfoque de mirar al pasado no es decir y marcar todo lo negativo y lo que hiciste mal y que se le baje la autoestima a esa persona, sino hacer un enfoque hacia el futuro, ¿sí? Entonces, lo observo las áreas para corregir y obviamente lo que estuvo muy bien en su desempeño, lo que se realizó de forma efectiva y cuáles son las áreas que la persona puede recibir como mejoras y también como estrategias, dado que quien da feedback en general tiene una experiencia, con lo cual si tiene una experiencia, entonces también le va a poder dar en base a su experiencia esas estrategias. Desde mi perspectiva, también el feedback requiere humildad, ¿no? Si yo tengo la humildad de decir, sí, yo tengo una experiencia, sin embargo, no es la única experiencia en el mundo, entonces ese feedback desde mi perspectiva es esto. Estas son las áreas de fortaleza, estas son las áreas de mejora. Así tenga indicadores concretos.
nada garantiza que lo que yo estoy observando sea el 100%. Entonces, por parte del mentor o de quien da el feedback, tener esa humildad de reconocer que esta es una mirada, es una interpretación. Entonces, el feedback a la hora de dar y de recibirlo, ¿sí? Por un lado, a la hora de dar, tenemos que tener una escucha activa, tenemos que estar identificando si es el momento oportuno, si hacerlo más específico va a ser mucho más efectivo, no hacerlo general, es decir, no incluir, ay, lo hiciste muy bien, te felicito, no, o lo hiciste horrible, qué mal. No, no, el horrible, el muy bien, es muy general, algo más específico, ¿no? Puedo decir, encabezar, esto fue efectivo en términos de tal, tal, y no hacerlo tan específico, ¿no? Cuando yo le incluyo indicadores específicos, cuando menciono algo más concreto, esto colabora con que la persona pueda identificar claramente qué necesita mejorar y también reconocer que está haciendo muy bien, porque en cualquier desempeño, así sea animarse a practicar, por ejemplo, en una clase, cuando acompaño a los estudiantes, animarse a practicar ya es un montón, ¿sí? Ya lo pone a la persona en un nivel de incomodidad donde tiene que practicar, donde tiene que posicionarse en otro lugar. Entonces, está bueno también reconocer eso, ¿no? Ya animarse a practicar es un montón y ahora vamos con las áreas de mejora, siempre en equilibrio, ¿sí? Ahora lo voy a explicar más adelante cuando mencione el feed forward en Sanguchito, en la versión Sanguchito, que eso creo que les va a ayudar un montón para poder dosificarlo y hacerlo bien efectivo. Entonces, tener una posición de autoridad pertinente, como digo yo también, que sea una posición de humildad, pero también de postura, ¿no? Donde yo puedo acompañar a esa persona de forma efectiva para que pueda crecer con este feedback. Asumir la responsabilidad desde mi mirada, considero que, opino desde mi experiencia, yo, tal, o sea, siempre buscar que seamos nosotros desde nuestra mirada quienes damos el feedback y como digo, no es la verdad universal, ¿sí? Es una mirada y es una manera de acompañar a que la persona pueda crecer. Una invitación a mejora, ¿sí? También es una invitación a mejora el feedback porque lo que va a buscar es que la persona pueda identificar, como digo, esas áreas de fortaleza, esas áreas de mejora, pero sí a la hora de que la persona lo reciba, tenga esa mirada también apreciativa, donde sea realizado con amor. Hay un feedback también que me gusta mucho, que es el feedback mimo, que es un feedback que tiene amor, que tiene, digamos, colabora con que la persona realmente se sienta que crece, ¿sí? Esto es importante porque si estamos en una instancia de aprendizaje donde estamos colaborando con el otro para que pueda crecer, y como digo, esto aplica a cualquier ámbito, a niños, por ejemplo, a adolescentes, los adolescentes que están en tanta energía y esto y lo otro y se mandan sus cuestiones, ¿no? Como decimos en Argentina, sus macanas, pero está bueno saber que hay ahí una persona que está para apoyarlos, para acompañarlos, para corregir con amor, pero sin marcar, sin dejar de marcar eso, ¿no? Eso que la persona, en este caso el adolescente, tiene que saber, ¿no? Pero sí con el amor, con la paciencia también, ¿no? Y desde un lugar de formador o de mentor, creo que la paciencia es fundamental, es decir, yo no puedo creer que, no puedo pensar que yo digamos, voy a pensar que esa persona va a incorporar feedback a la vez, todo a la vez, y que a la primera lo va a recibir. Desde mi perspectiva, acompañar con un feedback también es abrazar al otro, ¿no? Abrazar, acompañar en el proceso de crecimiento, donde yo reconozco que la persona va a ir creciendo, que va a ir fortaleciendo sus habilidades. Entonces también ser receptivo en cuanto a quienes reciben el feedback, ¿no? Poder trabajar con la posibilidad de que la persona sepa que sí va a tener que recibir áreas de mejoras, pero al ser entregadas con amor, al ser entregadas con apertura, al recibirlas con apertura, digamos, ese feedback va a ingresar de forma más efectiva sin que esté luchando con que tiene la razón, ¿no? Que no, esto no. Sí, dar espacio para que el otro pueda opinar, pueda hacer sus preguntas, solicitar ejemplos, como dice acá, a la hora de recibir el feedback, que pueda tomar notas. Inclusive cuando me encuentro en una mentoría individual,
a veces grabamos doy feedback, por ejemplo, para que la persona pueda crecer y pueda desarrollar esas exactamente ese feedback y lo pueda tener en cuenta, pero en ocasiones me piden que lo grabe y le envíe la grabación porque a veces requiere, digamos, como esa necesidad de volver a escucharse, ¿no? Y está bueno, dado que también, digamos, nuestro cerebro no va a captar tanto, ¿no? Por eso está bueno a veces una grabación porque la puedo volver a escuchar y es como un libro, la vuelvo a escuchar y vuelvo a encontrarle otras cosas, lo vuelvo a leer y vuelvo a encontrarle otros puntos. Entonces, también poder tener esa posibilidad, no que la persona, si no tiene la posibilidad de grabar la conversación, el feedback, perdón, poder tomar notas, ¿no? Que pueda tomar notas y que pueda tomar ese tiempo. En ocasiones podemos hacer también un feedback escrito, pero bueno, depende también la escuela, depende dónde se esté desarrollando este feedback, en qué momento y en qué circunstancia. No siempre se requiere el feedback escrito y completo, ¿no? De hecho, desde ICF, justamente, cuando a mí me dieron el feedback como PCC, eh, que fue, eh, bueno, ya perdí la cuenta, en el 2021, es claro, porque ahora hice la renovación en este año. En el 2021 fue un feedback muy cortito, o sea, me marcaron los indicadores y después creo que un área de mejora, un área de fortaleza y nada más, o sea, fue un feedback que tenía cuanto mucho 6 renglones, muy cortito. Pero bueno, sí, las mentorías, un encuentro individual, que podría ser mucho más rico el feedback y el coach recibir más cantidad de feedback, está bueno y siempre, inclusive desde la mentalidad de coach, ¿no? La competencia de ICF número 2 promueve esto, ¿no? Que el coach esté en permanente eh, desarrollo, ¿no? Para poder seguir avanzando en cuanto a su formación como coach profesional, pero que no se quede estancado en un punto específico. Eh, y bueno, y también valorar en conjunto, ¿sí? Y no quedarse con lo negativo, es decir, si el coach, no sé, hizo preguntas encadenadas, ¿no? Que este es un punto que siempre recomendamos que desde la competencia número 7 Boca Conciencia, y bueno, eh, a veces una pregunta encadenada puede tener que ver con la presencia, que la persona no está tan presente, entonces se pone nervioso y hace preguntas encadenadas o puede tener que ver con la falta de confianza. Bueno, hay que ver desde dónde está estructurado, ¿no? Esa pregunta encadenada en el conjunto, ¿no? Entonces, tal vez el feedback puede ser desde la competencia número 7 te invito a mejorar en este punto al respecto de las preguntas encadenadas. Realizaste preguntas encadenadas. Te recomiendo hacer una pregunta por vez, ¿no? Entonces ahí le estoy mencionando la competencia, le estoy mencionando aquello que requiere modificar y la estrategia también. Te invito a que puedas hacer una pregunta por vez, ¿sí? Entonces, ahí la persona ya tiene estrategias. Ahora, ¿qué tal si yo le digo mucha información, mucha, 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 y la persona no lo recibe de una forma tan efectiva? ¿Por qué? Porque le estoy vomitando información. Entonces, tiene que ser gradual también. Y la persona cuando recibe ese feedback, decir, bueno, a ver qué es con lo que voy a empezar a trabajar ahora, porque la idea es del feedback empezar a trabajarlo para que eso se transforme en una práctica, ¿sí? Bien, entonces, las recomendaciones para el feed forward en el aula tienen que ver con utilizar reglas claras, qué es lo que le voy a decir, cómo, de qué manera, digamos, esto es importante poder saber qué es lo que le voy a dar, de qué manera. Hay estudiantes que a veces me han dicho, decime todo lo que tengo que mejorar, como dame duro, ¿no? O sea, y la verdad es que no es el feedback que te voy a dar. O sea, o al menos este feedback que estoy explicando en esta clase, no es el feedback que buscamos que la persona reciba, ¿no? Entonces, el feedback que se recibe por parte de un feed forward es un feedback equilibrado, constructivo, que tiene áreas de fortaleza y áreas de mejora. Y tampoco es que crean que si trabajan con este feedback que nos ponemos tan buenos, ¿no? O sea, tiene áreas de mejoras y está bueno marcarlas y la persona está bueno que las escuche,
porque creo que como todos tenemos áreas de mejora y está bueno también reconocerlas y poder trabajar en pos de las mejoras, ¿sí? Como ser humanos evolucionamos, la evolución requiere mejorar, crecer y no quedarnos estancados, ¿no? Entonces, creo que también por parte del crecimiento de un coach requiere saber qué áreas necesita mejorar. Yo como coach PCC, eh, sé que tengo que seguir mejorando, ¿no? Sé que puedo seguir mejorando y que hay cosas que hago muy bien y hay cosas que puedo seguir mejorando, ¿no? Eh, y después, en cuanto a las competencias, ¿sí? También preguntarle qué cantidad de prácticas está bueno que en este acuerdo que haces con el coach, a la hora de darle la devolución, le preguntes qué competencias querés que te dé feedback. Si podés enfocarte en 3 competencias sería como lo ideal, pero bueno, podrías enfocarte en algunas más. Si trabajas con grupos, distribuir las competencias en grupo, pero darles un tiempo para cada uno para que dé el feedback, para quien escucha el feedback no sea demasiado. Recordar que el feedback está enfocado en la persona que realiza la práctica y no en quien es el cliente, ¿sí? En el coach. Entonces eso también está bueno recordar. Y que el feedback va a estar enfocado en los indicadores, ¿sí? En los indicadores que aparecen en las competencias y esos puntitos que aparecen en las competencias, esos son los indicadores y esos son los indicadores en los que vos tenés que enfocarte en observar. Probablemente tengas una planilla de feedback desde ICF. ICF creó una planilla de feedback, con lo cual vos podés descargarte esa planilla de feedback. Si no tenés esa planilla de feedback o no tenés las competencias de ICF o hay algo que no tengas, sí, de algo que estoy mencionando, me lo puedes solicitar, y con muchísimo gusto te lo voy a enviar. Yo después en este video voy a dejar mi mail y mi, digamos, mi contacto como para que cualquier cosa me puedas pedir. Información o algo específicamente que quieras. Em, pero bueno, sí es importante esto, ¿no? Saber también que nos vamos a basar en los indicadores de las competencias, que no es un feedback que yo invento, sino que es un feedback que estoy creando a partir de la práctica que escuché, que ha pasado y elaboro el feedback para el desempeño de este coach. Y también esto requiere acciones de mejora en cuanto a una vez que se finaliza la práctica, que la persona pueda seguir practicando, incorporando este feedback, ¿sí? No tiene mucho sentido recibir un feedback y dejarlo almacenado en un cajón, o decir, ay, qué lindo feedback, o ay, qué feo feedback. O sea, no, la idea es que poder hacer preguntas, poder involucrarse en el aprendizaje, poder seguir creciendo y que la persona también pueda tener esa posibilidad, ¿no? De practicar, o sea, que siga practicando por fuera del espacio de la mentoría, ¿no? Bueno, en lo que es la neuroplasticidad, para que se incorpore un aprendizaje requiere mínimo 21 días. Hay otros autores de neurociencias que dicen algunos más, pero lo cierto es que tiene un tiempo. O sea, lo que nos marca acá es que tiene un tiempo el aprendizaje y que está bueno reconocer que ese tiempo se debe desarrollar las prácticas para que esas neuronas se conecten una y otra vez. Entonces, ¿cómo abordarlo en clase? Ya lo fui mencionando, pero lo voy a decir ahora como para ir sintetizando. Abordarlo en clase de forma, digamos, preguntándole al coach, acompañando, dando el espacio para que las personas también, si es un espacio grupal, que todos cierren las cámaras, que no escriban en el chat, que se posicionen en un lugar de acompañar y escuchar activamente a ese coach que va a hacer la práctica, respetarlo, respetar esa práctica también por sobre todo y poder saber en lo que tiene que ver con las participaciones, ¿no? Que a veces algunos alumnos, algunos estudiantes se apresuran por escribir algo, por comentar algo, y la verdad que se tiene que respetar mucho el espacio de quien hace la práctica, quién está siendo cliente, y a la hora de dar feedback, entonces ahí es donde el facilitador o el formador o el mentor tiene que asumir ese rol de liderazgo y poder ¿no? posicionarse en un lugar donde realmente pueda acompañar, liderando el grupo y marcando los puntos, ¿no? ¿Qué es lo que no se va a hacer? Por ejemplo, escribir en el chat y que queden las reglas muy claras durante la práctica y a posteriori de la práctica también, ¿no? A veces algunos alumnos suelen empatizar demasiado con el tema
Y está bueno empatizar, pero no está bueno irse por las ramas, porque el feedback tiene que estar centrado en el coach y en lo que desempeñó el coach, ¿sí? Eh, entonces, vamos a quedarnos con esto. El feed, el feed forward es como una especie de feedback sanguchito, que es, expresamos lo positivo. Te felicito, María, porque has realizado esta práctica, te has animado, has logrado competencias efectivas, por ejemplo, la presencia, eh, la escucha activa, has demostrado la ética durante toda la práctica, te felicito por eso. Respecto a la competencia específica, evoca conciencia que mencionaste que querías que te dé feedback, observé que realizaste preguntas encadenadas y además en dos oportunidades preguntas cerradas como si te gusta salir a correr. Entonces, esas preguntas, tanto las encadenadas como las preguntas cerradas, te recomiendo que las puedas transformar en preguntas abiertas, inclusive una pregunta por vez, esperando que el cliente pueda responder. Y ahí damos el espacio para que la persona, ¿sí? En estas indicaciones de áreas de mejora, que sería lo que está dentro, ¿no? De este sanguchito, pueda esperar, ¿no? Esperamos para que pueda decir a ver si está de acuerdo, qué es lo que opina, ¿no? Inclusive le podríamos preguntar, ¿cómo lo ves a esto que te pregunto? ¿O qué opinas al respecto? Y después le podríamos dar una apreciación general, ¿no? Una valoración apreciativa general. En este caso mencioné dos indicadores de áreas de mejora vinculados a la competencia 7. Podríamos incluir más, ¿sí? Podríamos incluir muchísimos más, pero siempre tiene que ser en equilibrio, expresando el área de fortaleza. Yo en este caso expresé tres competencias efectivas realizadas. Lo que me faltó en este ejemplo que menciono, podría haber agregado indicadores efectivos, ¿no? De cuando el coach, no sé, demostró la mentalidad de coach, o en qué momento demuestra la ética, o en qué momento demuestra la confianza, ¿no? Y después cerramos este feedback con una valoración apreciativa general. Bueno, te felicito, te invito a seguir practicando, a que puedas seguir creciendo para poder seguir mejorando tu performance como coach. Y de esta manera la persona, digamos, si al finalizar este feedback se encuentra con un feedback en donde se siente bien, se siente que está creciendo, entonces este feedback en general puede haber sido efectivo. Bueno, como dije, para finalizar, eh, la estructura del feedback, sí, luego la práctica, podemos preguntarle en qué fue efectivo, sí, como coach, y poder darle el espacio, qué competencias crees que fue efectivo, sí, qué harías diferente, en el coach que pueda mencionar en qué fue efectivo, en las competencias, sí, que observaron a nivel grupal y de esta manera, sí, trabajando con estos puntos, vamos a poder acompañar al grupo y también a quien da feedback, a quien va a recibir el feedback y que el cliente participe solamente para que diga en qué competencias considera que fue efectivo el coach, pero nada más. Bueno, te invito a incorporar esta clase, volver a escucharla si es necesario y poder seguir creciendo en tu performance como mentor o como facilitador en espacios de coaching. Te deseo muchos éxitos y si necesitas ¿te gustaría que siga grabando este tipo de videos enfocados en el coaching o en un área específica? Por favor, hacémelo saber ahí en los comentarios del video. Gracias por tu escucha y nos vemos en un próximo video. Adiós.